Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Un cambio de paradigma en el que la educación ambiental sea tomada de manera integral por toda la comunidad educativa es posible. Escuelas Verdes en Sábado Verde. Educación ambiental y prácticas sustentables en la radio pública de Buenos Aires. Hoy con Tamara Rola, que coordina el área de consumo responsable y residuos del programa Escuelas Verdes. Vamos a hablar con ella sobre el Día Mundial de la Educación Ambiental que se celebró esta semana. Por supuesto, vamos a hablar de educación ambiental, cómo seguir aprendiendo lo que hace falta para esa transformación, para esa plasticidad, para ese cambio que necesitamos practicar frente al cambio climático y todas sus circunstancias. ¿Cómo estás, Tamara? Muy buen día. ¿Cómo están? Buen día para todos y todas. Exacto, estás comentando que el 26 de enero fue el Día Mundial de la Educación Ambiental. Así es. Es un hito muy importante, se celebra todos los años, y esto, para hacer un poco el caminito, empezó allá por 1972, en una conferencia que se realizó en la Declaración de Estocolmo. Después de eso hicieron otra reunión entre varios países y se firmó la Carta de Belgrado. Ahí en 1975 es que se hicieron las bases, el marco general para lo que hoy hablamos como educación ambiental. Claro. Entonces, ¿hace cuánto? Hace más de 45 años que se está hablando en esos términos de pensar la educación ambiental, que sea algo que permita generar conciencia. Nosotros desde el programa Escuelas Verdes trabajamos hace 10 años con esto, pero claro, desde la educación formal. Sí. Lo que también queremos transmitir es que no solo la educación formal está implicada en la educación ambiental, por supuesto. Sí, y lo que te quería decir, Tamara, también es que pareciera que a partir de la pandemia también explota esta necesidad de la educación ambiental. Ya ves que estamos pidiendo con mucha fuerza una ley de educación ambiental en la Argentina. Se hace imprescindible. 2021 va a ser seguramente el año donde tiene que haber hechos concretos referidos a la educación y cambios en ese modo. No solo la escuela tradicional, sino otros ámbitos, ¿no? Exactamente, sí, la pandemia que atravesamos obviamente puso en evidencia esta necesidad urgente, que igual se viene trabajando, pero bueno, también hay una conciencia mayor de toda la comunidad, sí. Y justamente es eso. Hoy queríamos también, para acercar un poco a cosas concretas que cada uno y cada una puede hacer en su casa, por ejemplo, porque nosotros estamos en una ciudad, y en la ciudad a veces es difícil. Bueno, ¿qué podemos hacer para colaborar? ¿Qué podemos hacer para empezar a meternos en la educación ambiental, para proteger la biodiversidad? Y pensamos nombrar ciertas cosas concretas, como por ejemplo, lo primero es esto que estamos haciendo, conocerla, hablar, ¿sí? Acercarnos a la biodiversidad, a la educación ambiental. ¿De qué estamos hablando? Después de eso, porque si no es muy difícil, uno lo que no conoce no le interesa cuidarlo como base principal. Justamente para eso, ya lo hemos nombrado varias veces, pero en la página de Escuelas Verdes nosotros generamos un abecedario de nuestras plantas y animales, como para un primer paso. Si están ahora en sus casas, si están escuchando, pueden descargarlo y a empezar a descubrir plantas y animales nativos de toda la Argentina. Uy, golazo, yo lo quiero ¿eh? Como un primer paso. Y claro, todos los que estamos armando el balconcito en casa, exacto, o la terraza o el jardín, nos viene bien saber cuál es nativa, cuál es de nuestra zona, que se lleve bien con el clima, con los insectos o la biodiversidad que tenemos cerca. Es un golazo. Exacto, porque ese es el segundo paso que podemos empezar a pensar, es plantar esas especies nativas que son de la zona, y de esa manera fomentamos que se atraiga la biodiversidad de la zona, y podemos generar incluso hasta corredores que se les llama ahora biológicos. Son temas muy extensos que se pueden abarcar en otras ediciones, pero como para que vaya sonando, plantas nativas es algo muy bueno para favorecer la biodiversidad local, incluso acá donde estamos, en las ciudades. Es muy importante. Y claro, sí, está bueno esto, que me gusta que lo marques varias veces, lo de la ciudad, porque claro, a veces pensamos que necesitamos
no sé, 30 metros por 15 para ponernos a plantar, para tener algo encima. Y tener una planta nativa no significa tener un bosque, tener una super mega huerta, significa ir conociendo algunas especies de plantas que puedan ir en el espacio que habitamos, nada más que eso. Exactamente, en los balcones, en las ventanas. Ya vamos a ver un cambio porque eso atrae a picaflores, a otros polinizadores, a mariposas. Entonces ya eso nos va a ir acercando, que es el punto también que marcamos antes. Entonces se va a empezar a cambiar un poco nuestra relación. Y entender eso, el contexto en el que estamos. También podemos empezar a conocer o acercarnos a las plazas, pero no solo como un espacio de esparcimiento, sino si tenemos, podemos tener niños y niñas en casa, llevarlos más en una actividad de observación, ver cómo cambia a medida del año, descubrir qué animales se acercan. Bueno, hay un montón de cosas que podemos hacer, como decimos, acá en la ciudad para conocer esta biodiversidad y también para entender un poco que la educación ambiental está en todos lados, en todas partes, si nosotros lo decidimos. También, Tamara, el impacto que generamos en las ciudades, el agolpamiento de millones de personas viviendo en un mismo lugar, genera impactos que quizás sea bueno citar también, ¿no? Exacto, los impactos hemos hablado también en otra ocasión, tenemos muchísimos justamente en la ciudad, por ejemplo, los residuos es un impacto directo sobre la flora y sobre la fauna, los sonidos, la contaminación auditiva, después también la visual. Es impresionante, sí. La visual, es impresionante, ¿no? Todo luces prendidas todo el tiempo, obviamente que es necesario, que ya estamos en una ciudad, bueno, entonces justamente todo lo que nombramos antes son cositas que se puede hacer para ir compensando. Y apagar las luces a la noche cuando no se necesitan también es algo muy bueno, no solo para no gastar, sino para esto que decimos, la contaminación visual. La Tierra en un momento tiene que bajar la cantidad de luz para las plantas, para los animales, para nosotros también incluso. Son cosas que hay que repensar. Sí, muchas gracias por estos datos, porque me parece que nos ayudan a tener conciencia en el lugar donde vivimos o del lugar donde vivimos y qué cosas podemos hacer. Así que todo el aporte que venga desde Escuelas Verdes y a través de la radio me parece que suma en esta idea de transformación. Exacto. Bueno, que tengan un muy buen día y seamos todos educadores y educadoras ambientales. Feliz día. Dale, nos quedamos con esa idea. Tamara Rola coordina el área de consumo responsable y residuos del programa Escuelas Verdes de la ciudad de Buenos Aires. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.